El bosque de las almas perdidas. Aún me acuerdo claramente de aquel día en que conocí a Tomás. Recién comenzaba en la universidad donde me estudiaría para ser, en el futuro, ingeniera civil. Pero aunque tenía la certeza de que jamás nos habíamos visto, tuve la clara sensación de que lo conocía de toda la vida. Sus ojos verdes eran un foco cuando me miraban en el salón o en algún pasillo, y su voz varonil me hacía temblar cuando me saludaba cada vez que nuestros pasos diarios se cruzaban en algún lugar de aquella universidad. Luego comenzamos a coincidir en algunos lugares extra clase. Según decía él, por pura casualidad o por azahares del destino. Entonces no tardó en llegar la primera cita y muy pronto nos hicimos novios. Cuando ambos terminamos la carrera nos casamos y decidimos irnos a vivir con los padres de él, porque como era hijo único, su madre no quería que nos fuéramos de su lado. Considero que estaba realmente enamorada a tal punto que abandoné todo con tal de no separarme de él, y hasta llegué a romper con mis creencias y aceptar otras que no tienen nada que ver con los estándares que me inculcaron mis padres desde que era una niña. También dejé atrás la comodidad de mi casa, las relaciones con mis amigas y hasta me alejé de mis padres. Todo por estar junto a mi amor y a su gente. Yo sé lo que se dice de las suegras. Ciertamente no tienen muy buena reputación por su comportamiento y por parcializarse siempre a favor de los hijos. Pero la mía, pese a ser una señora con características especiales, se esforzaba mucho por llevarse bien conmigo y me defendía incluso cuando mi esposo se molestaba. Decía que el solo hecho de ser la esposa de su hijo, me convertía en parte de la familia y que estaba feliz de que yo fuera la futura madre de sus nietos. Entonces me tocaba poner de mi parte para adaptarme a su forma de vida, sus costumbres y a sus creencias. Ella era una mujer muy religiosa, pero a su manera. Sus creencias estaban muy arraigadas en una de esas religiones macabras y prohibidas que con solo decir su nombre se me ponen los pelos de punta. Pero ella buscaba solución a todos sus problemas en aquellas reuniones, donde el centro era un dios pagano cuyo nombre no quiero ni repetir. Yo, que desde niña fui educada en la fe católica, de pronto me vi adorando a aquellas figuras de piedras con tal de tener la aceptación de la madre de mi esposo. Todo por mantener buenas relaciones con la familia de él y que la convivencia no se convirtiera en un calvario. Recuerdo la primera vez que me invitó a asistir a una de aquellas reuniones tan particulares. Al principio no me agradó la idea porque yo no era muy asiduo a ese tipo de prácticas que, aparte de no gustarme, me aterraban. Iban a hacer un ritual de liberación para varias personas que estaban solicitando el servicio, porque estaban siendo acosadas o torturadas por espíritus provenientes del inframundo. Yo no estaba muy convencida de hacerlo, pero terminé por aceptar. Después de todo, participar solo una vez y como vidente, no me iba a hacer tanto daño, o al menos así pensaba en aquel momento. El lugar donde se realizaban este tipo de rituales estaba ubicado en una cueva en las afueras de la ciudad. Salimos de la casa muy temprano en el auto de Nora, mi suegra, porque eran bastantes kilómetros a recorrer, para trasladarnos hasta aquel lugar. Dejamos el auto aparcado junto a los demás en un lugar preparado para eso. Allí había un señor contratado para la ocasión como velador. Su trabajo era cuidar que todos los carros estuvieran a buen recaudo hasta que el ritual estuviera concluido. La religión de mi suegra era muy poderosa y muchos políticos de renombre y millonarios de esta ciudad recurren a este tipo de creencias oscuras y aunque no lo divulguen, la base de su infinita fortuna está forjada con este tipo de práctica. Ustedes no se imaginan a cuántos famosos he conocido en todos estos años. Pero no quiero mencionar nombres, solo les diré que no todo lo que brilla es oro. Después de dejar el auto, tocaba la parte más agotadora, la parte en que debíamos cruzar aquel monte para llegar hasta la cueva. Había un camino claramente definido que nos llevaría directo, pero la vegetación circundante era bastante tupida, y los rayos de sol apenas podían atravesarla.
Por eso, mientras más nos internábamos, más difícil era vernos las propias manos. Aquel camino parecía no tener fin. A cada lado estaba la masa verde que parecía impenetrable de tan tupida que era, y luego aquellos sonidos que hacían que mi piel se erizara y a mi cuerpo le costara caminar. Mi suegra parecía no oír aquellos murmullos tan aterradores, era como si solo yo los escuchara. Me preguntaba cómo podía seguir caminando con aquella tranquilidad, cuando dentro de aquel bosque parecía que había una legión demoníaca acechando. «Vamos a encender ya las linternas, Mary», me dijo mi suegra, porque comprendió que ya el transitar se nos estaba haciendo imposible por aquella oscuridad tan cerrada. Pero antes de sacar el equipo me aclaró que solo debía alumbrar al frente, que pasara lo que pasara no podía dejar que mi linterna alumbrara otro lugar que no fuera el camino. Fue en ese preciso momento en que comencé a arrepentirme de haber aceptado acompañarla y, por ende, participar en aquella ceremonia que iba en contra de lo que yo conocía hasta el momento como correcto. Y al hacerlo me estaba convirtiendo en parte de algo macabro, de tal magnitud, que solo hoy puedo comprender. Ya casi llegábamos a nuestro destino cuando tuve el primer contacto visual con los moradores de aquel bosque maldito. Sentía aquella malévola energía presente a mi alrededor y mi corazón, de tanto miedo, amenazaba con escaparse de mi pecho. Mi suegra caminaba delante, a menos de 1 metro de distancia. Entonces comencé a sentir un aire muy frío y maloliente que soplaba y me empujaba, amenazando con lanzarme dentro de otro lugar del bosque. Intenté llamar a Nora para pedirle ayuda, pero tenía tanto miedo que no lograba pronunciar palabra alguna, y solo me quedaba esforzarme por mantenerme en pie y seguir caminando al frente, esperando a que aquel camino llegara a su fin. Tal vez fue la presión del momento, pero escuché un chillido de esos capaz de hacer estremecer al ser humano más audaz y valiente de la humanidad. Y como por un instinto de preservación innato, volví la mirada al frente y alumbré aquella figura espantosa que estaba junto al trillo. Era un espíritu que solo tenía bien definida el círculo de la cabeza. El resto del cuerpo era solo una sombra que volaba al pie de camino sin una figura definida. Los rasgos faciales no eran de un ser de este mundo, tenía los huecos de los ojos vacíos, la boca abierta mostraba un hueco lleno de dientes afilados, capaz de descuartizar a cualquier criatura en solo minutos. Volví la mirada al frente mientras se me escapaba un grito. Nora se dio la vuelta al escucharlo. Quise contarle aquello que había visto, pero entonces recordé que me había advertido de no alumbrar a otro lugar que no fuera al frente y sin querer lo había hecho. Le inventé una excusa. Le dije que me había torcido el pie y por eso grité. Fingiendo dificultad para caminar, seguí adelante. Al final de aquel laberinto de árboles y espíritus por fin se podía ver la luz del sol. La cueva estaba allí, y alrededor de ella estaban los visitantes del ritual que asistían con sus problemas de la mano, esperando a que llegara la hora de entrar a la cueva y en la ceremonia poder librarse de ellos, o al menos encontrar alivio o un poco de esperanza. Era cerca del mediodía cuando nos mandaron a entrar. Adentro, estaba todo preparado para comenzar la ceremonia. Todo allí estaba matizado de una manera afín con aquella secta tan terrorífica. Las paredes estaban llenas de dibujos antiguos que mostraban las imágenes de lo que parecían ser espíritus del mal y de algunos príncipes oscuros. En el centro había una estatua muy grande del macho cabrío con su cuerpo humano sentado sobre un enorme trono de piedra tallada. A su alrededor habían colocadas de manera simétrica 5 estatuas más que, según supe con el tiempo, representaban a los principales príncipes de las legiones demoníacas del reinado del oscuro. Todo era extremadamente espeluznante allí. Pero lo peor era el altar. Aquel altar, que tenía de largo más de 4 metros, con vasos de cristal y la mayoría llenos. Pues algunos contenían un líquido oscuro y maloliente, y otros, como una crema negra que no sabía en ese momento lo que era, pero que luego supe que era sangre descompuesta de los que se atrevieron a pactar con el oscuro.
Lo otro que vi en el altar, que me hizo estremecer, fueron los huesos humanos. Sí, escuchaste bien. Por todo el altar, muy bien colocados, había cráneos humanos, además de otros huesos que ahora mismo no sabría asegurar de qué parte del cuerpo eran. Y muchas velas, eso sí, todas negras y con una mecha encendida de color rojizo. Aquel altar también tenía muchas estatuas pequeñas muy bien ordenadas de menor a mayor. Delante de él había muchos objetos que eran las ofrendas que entregaban los fieles al representante de aquel lugar, con el objetivo de ganarse los favores que estaban solicitando. Ya todo estaba listo para comenzar la ceremonia. Con la estatua del macho cabrío como punto central, los sacerdotes de aquella denominación hicieron un círculo de 10 personas. En una orilla estaba ubicado el sacerdote Julio, que era el encargado de sacarle melodía a los tambores. Todos estaban vestidos de blanco, tenían con gorros del mismo color y muchos collares. Después de que los integrantes del círculo central estuvieron muy bien alineados, comenzaron los cánticos y las danzas. Y al compás de estos, cada una de las estatuas comenzó a iluminar sus ojos, como si fueran seres vivos que acababan de despertar. El sonido de los tambores daba un toque de terror aún mayor a la ceremonia que, ya en sí, era demasiado tormentosa para mí. Después comenzaron a aparecer los espíritus que estaban siendo convocados. Unos entraban en el cuerpo de las personas, otros solo sobrevolaban y se mezclaban con los participantes de aquella ceremonia. Pero todos danzaban al ritmo de aquellos tambores. Dolores, la sacerdotisa principal, caminó directamente a donde estaba una muchacha con una delgadez extrema, la tomó de la mano y la llevó hasta el centro. La untó con un aceite especial que tenía dentro de un pozuelo de cristal y no pasó mucho tiempo antes de que el diminuto cuerpo de la mujer estuviera tirado en el suelo, saltando como si estuviera sufriendo un ataque de epilepsia. Los cánticos se hacían cada vez más fuertes, estimulando al espíritu que estaba dentro del cuerpo de la muchacha a manifestarse. Entonces, después de comenzar a hablar en lengua vudú, la chica abrió los ojos de una manera espeluznante y se sentó. En ese momento, tal y como estaba planificado, el coro hizo silencio. ¿Quién se atreve a molestar el sueño de Rafer?, preguntó con aquella voz terrorífica como salida de otra dimensión. Dolores caminó hacia donde estaba, mientras le daba la orden de salir del cuerpo de la muchacha y regresar al inframundo, que era su lugar. El espectro se negaba a hacerlo, decía que era el dueño y señor de aquel cuerpo y que nadie lo podría sacar de allí. Te ordeno que salgas de ahí ahora y la furia del mismísimo rey de las profundidades caerá sobre ti, insistía la sacerdotisa, y aquel espíritu inmundo que estaba empadronado en aquel cuerpo humano reía a carcajadas con una risa malévola que retumbaba en mis oídos. Entonces Dolores volvió a convocar en lenguaje vudú, y de aquella estatua comenzó a salir como un humo oscuro que penetró también en el cuerpo de la muchacha. La pobre chica gritaba de dolor como si dentro de su cuerpo se le estuviera desprendiendo algún órgano. Luego, el espíritu errante abandonó el cuerpo de la muchacha, mientras dejaba escapar gritos de dolor y desesperación. Luego, sobrevolando a todos los presentes, se camuflajeó con el humo de la hoguera que ardía. Y el humo negro también abandonó el cuerpo y regresó al interior de la estatua. Poco a poco la muchacha fue despertando entre el sonido de la música que producían los tambores y los cánticos batá. Abrió los ojos, y con mucho esfuerzo se puso de pie. Intentó caminar, pero Dolores la detuvo y con una jícara le dio a beber algo que nunca supe qué era. Pero lo cierto fue que, unos segundos después, la pobre chica expulsaba de su cuerpo todo el mal que le había causado un hechizo hecho por una bruja hacía ya unos cuantos años. Dentro de la mezcla expulsada, había lo que parecía una mezcla de carne molida, sangre y gusanos vivos, todos mezclados con un líquido verde del color de la vesícula. Este trabajo perseguía matarla lentamente, secarla como se seca un árbol al que se le retira la corteza en círculo alrededor del centro de tronco, comenzando por descomponer su estómago.
Después, al no poder alimentarse correctamente, pronto tendría una muerte terrible y dolorosa, justo lo que quería la mujer que ordenó aquel trabajo. Después, tocó otra liberación igual de importante y difícil. Se trató de un joven que trajeron completamente fuera de control, gritando como un desquiciado. Pese a ser bastante delgado, fue necesario la fuerza de 3 hombres para trasladarlo hasta el centro de la rueda donde estaban los sacerdotes. Estaba amarrado y encadenado, y aún estando totalmente inmovilizado, abría amenazante aquella boca y los ojos que estaban más abiertos de lo normal. Los 3 hombres pusieron al chico que se retorcía y gruñía descontrolado sobre el suelo de aquella gruta, justo al frente de aquella estatua. El muchacho tenía una legión completa de espíritus inmundos dentro de su menudo cuerpo. Yo, aterrada, miraba todo el espectáculo sin saber qué hacer, ni cómo pensar. No me imaginaba que cosas como esta pudieran suceder. Nunca antes vi algo tan grotesco como aquello. Un joven poseído por tantos demonios mostraba sus dientes de manera amenazante, se revolcaba delante de todos y ni aquellas cadenas de hierro fundido podían evitar que lo hiciera. Estaba aterrada y totalmente arrepentida de asistir con mi suegra a aquel ritual tan tenebroso. Dolores invocaba a los espíritus para liberar a aquel chico de su tormento, y todo un ejército acudía. Pero los demonios se negaban a abandonar el cuerpo poseído. Los presentes mirábamos sorprendidos la terrible batalla entre ellos y los terribles gritos que daba el hombre que se retorcía en el proceso. Yo siempre pensé que dentro de un cuerpo humano solo había lugar para un espíritu. Ese día comprendí que no. No sabía decirles con certeza a cuántos de ellos vi penetrar al cuerpo del hombre. No sabía si él lograría sobrevivir después de aquella grotesca batalla en el interior de su mortal cuerpo. Pero si lo hacía, de seguro iba a sufrir mucho dolor por algún tiempo. No pude ver cómo terminó el asunto del chico endemoniado, porque salí corriendo de aquella gruta. Estaba tan asustada que no me di consecuencias y me interné en aquel bosque. A pesar de que era como las 3 de la tarde, dentro de aquel bosque todo estaba muy oscuro. Yo corría buscando cómo alejarme de aquel lugar, pero era como si no tuviera fin y terminé por tropezar y caer al suelo. Entonces comenzó el acoso de los espectros que habitaban en aquel infierno de árboles. Podía sentir susurros muy cerca de mis oídos y esa brisa fría que congelaba mi sangre. No me atrevía a abrir los ojos, porque en ese momento comprendí la tremenda estupidez que acababa de cometer. En la cueva, al menos, los espíritus estaban bajo el control de los sacerdotes, ahora yo estaba sola con ellos y, para colmo de males, en su territorio. Abrí los ojos al sentir con dolor que algo mordía mi carne. Lo que vi allí desgarrando el músculo de mi brazo era horrible. Aquello parecía un bicho de esos que la gente crea con inteligencia artificial. Pero era tan real como yo, y debía escapar o terminarían por devorar todo mi cuerpo y adueñarse de mi alma. Recuerdo que, como por instinto, agarré una piedra y golpeé aquella cabeza deforme. Luego, cuando logré que soltara mi brazo, corrí despavorida. No podría decirles a ciencia cierta cuánto, pero sí que me caí, me levanté y seguí adelante. Cuando ya no podía seguir, me oculté detrás de unos matorrales. Necesitaba tomarme un descanso para recuperar el aliento y seguir adelante. No sabía para dónde estaba yendo, pero no podía quedarme parada porque, aunque yo pensara que estaba segura detrás de aquellos matorrales, era consciente de que ellos estaban por todas partes. Cuando me sentí más recuperada, me puse de pie para intentar escapar de aquel bosque. Caminé completamente a oscuras, casi palpando el trayecto con las manos, atravesando aquel grupo de árboles que me separaban del mundo de los vivos, al que tenía la intención de regresar. Intentaba convencerme de que todo iba a estar bien, buscando encontrar un poco de calma en medio de la tormenta. Supe que todo se iba a complicar otra vez, cuando aquel remolino comenzó a soplar de repente. Se trasladaba en la dirección a donde estaba destrozando y arrastrando todo a su paso,
ramas, hojas y hasta piedras, como un todo incluido, arrasaba y amenazaba con acabar con mi existencia, si aquello llegara a encontrar mi cuerpo en su camino. Corrí esta vez en contra del trayecto que seguía aquella masa de destrucción. Estaba en un estado de desesperación que prácticamente no me dejaba opción a pensar qué hacer en lo adelante, mucho menos elaborar un plan de escape ni una idea coherente. Solo caminar en busca de una salida que no tenía ni idea de dónde estaba. Mary, Mary, ¿dónde estás? Comencé a escuchar la voz de Nora que me llamaba. Sentí que estaba salvada al escuchar aquella voz. Pensé que seguramente habían notado mi ausencia y habían salido en mi rescate. Ya con los sacerdotes allí, las almas en pena me dejarían en paz y podría regresar a casa en una pieza. «Estoy aquí», grité, haciendo acopio de las pocas energías que me quedaban. Pero no vi a nadie y pronto aquella voz comenzó a llamarme otra vez. «Ven, Mary, sigue caminando para poder encontrarte». Con la experiencia que tengo hoy, me hubiera dado cuenta de que aquella voz no era la de mi suegra, mucho menos de alguien que aún respiraba. Pero en aquel momento y con el grado de desesperación que tenía, hice exactamente lo que me estaba diciendo. «Estoy detrás de ti, ven, regresemos a casa». Entonces volteé, esperando encontrar a mi suegra y a los demás. Pero lo que estaba allí no era lo que yo esperaba. Un ejército de fantasmas sedientos de almas nuevas que devorar, estaba listo para atacar y condenarme a vagar allí por toda la eternidad. Volví a correr, esta vez sin rumbo, hasta que ya no pude más y mi cuerpo se desplomó sobre el suelo. Sabía que era el fin. Aquellos espectros que estaban por todas partes muy pronto me encontrarían y acabarían conmigo. Entonces algo aún más extraño pasó. Era como una energía que llegó de pronto mientras yo desvanecía y envolvió mi cuerpo, lo alzó y me puso de pie, indicándome el camino de salida de aquel maldito bosque. Todavía hoy me pregunto cómo o qué fue aquello. Quizás aún no había llegado mi hora de partir, y aquella alma que se encontraba condenada a vagar dentro de aquel bosque maldito, sintió pena por mí y por mi desesperación. O no quiso obligarme a quedarme eternamente allí a mí también. Y entonces me permitió irme para que pudiera contar sobre aquel lugar a otros y así evitar que estupideces como la mía volvieran a repetirse. Solo les puedo asegurar que la última vez que mi cuerpo cayó sobre la tierra de aquel bosque endemoniado, una fuerza desconocida me levantó, me empujó hacia la salida y una voz me ordenó que corriera por mi vida, y me fuera de aquel lugar para jamás regresar. Esperé a que Nora, mi suegra, volviera de la ceremonia, sentada dentro del auto tratando de digerir todo lo que viví esa mañana. Me dolía todo el cuerpo y mi brazo mordido sangraba otra vez. Rompí mi abrigo y, con una de sus mangas, me hice un torniquete para detener el sangrado. Mientras esperaba poder regresar a la ciudad para que un doctor pudiera darme algunas puntadas en él. No sabía lo que iba a pasar mañana, pero fuera lo que fuera, estaba segura de que jamás participaría en otro ritual como aquel. Mucho menos si para llegar a él tenía que atravesar el bosque de las almas perdidas. El fantasma de la pala. Mi madre siempre decía que yo era un niño especial. Yo sé que las madres siempre ven atributos en sus hijos que muchas veces no tienen, pero en mi caso creo que ella tenía razón. Ciertamente, yo considero que lo era. No porque fuera sobresaliente en las lecciones del colegio o me desempeñara de una manera brillante en algún deporte. No, ese no era el punto. Siempre fui un niño con una capacidad muy especial para relacionarme con la muerte. Por lo general, los niños sienten miedo o sufren cuando su mascota o algún familiar mueren. Ese no era mi caso. Decía que la muerte era parte de la vida. Yo sé que esa era una filosofía un poco fuerte para la corta edad que tenía en aquel entonces, pero creo que el destino me escogió desde el mismo día de mi nacimiento. Yo sé que mi profesión no es para nada muy demandada. A las personas les cuesta ver la vida como yo.
A veces he pensado en buscarme otro trabajo, y hasta lo he hecho, creo que 2 veces. Pero a pesar de mis intentos por hacer vida lejos de los dominios de la muerte, nunca encajo en ninguna parte. Entonces termino por regresar siempre al lugar de partida. Hace mucho tiempo que soy velador del panteón del pueblo. Son muchas las historias que tengo para contarles. Algunas vividas por mí y otras las he escuchado allí. Todas reales o, al menos, las que me han tocado vivir a mí en lo particular. Por eso, hoy voy a tomarme un pequeño lapsus de tiempo para contarles algunas historias paranormales que dan fe de que existe vida después de la muerte. Pero voy a comenzar por el principio. Cuando siendo apenas un adolescente loco e irresponsable, tuve mi primer encuentro con el mundo fantasmódico y paranormal. Fue en este mismo lugar, en el panteón donde hoy presto mis servicios como velador. Para ese entonces me encontraba pasando a preparatoria. Era un chico audaz, extrovertido y amante de las aventuras. Me gustaba sentir las emociones fuertes y la adrenalina que provocaba el peligro inminente. Había 3 chicos en mi salón que por lo general tenían los mismos intereses que yo. Por eso nos llevábamos tan bien y siempre se nos veía juntos para todas partes. Una tarde, mientras regresábamos a nuestras respectivas casas, a Juan se le ocurrió lanzar aquel reto. ¿Quién se suma a pasar la noche dentro del panteón? Aquello sonó aterrador, justo como a nosotros nos gustaba. Pero para hacerlo aún más tentador, Jaime propuso hacer una apuesta. Entonces todos estuvimos de acuerdo. Colocamos 500 pesos cada uno dentro de una bolsa y lo guardamos en la casa de María, una compañera de aula que vivía a solo unas cuadras del panteón donde pasaríamos la noche. Al otro día, el que amaneciera en el panteón y lograra terminar la aventura en una pieza, se quedaría con todo el dinero. Ah, y otra cosa, nadie podía llevar linterna, celular ni otro medio de comunicación ni de apoyo. Pues bien, listo y hecho. Apenas pasaban las 11:30 de la noche cuando por fin me escurrí por una de las ventanas de mi casa para ir a desafiar a los espíritus que moraban en aquel cementerio. Mis padres ya descansaban confiados en que yo estaba durmiendo en la habitación contigua a la de ellos. Después de salir a la calle, caminé procurando buscar las zonas más oscuras. Debía evitar que algún conocido pudiera verme e irle después con el cuento a mis padres. Ya habían pasado casi media hora cuando por fin estaba en el lugar pactado con mis 3 atrevidos amigos que ya me esperaban. Pensé que te habías acobardado, Luis, se rió Juan. Le dije que yo era un hombre y que se preparara, pues que estaba convencido de que sería yo quien ganaría la apuesta. Entonces salimos en busca de un lugar por donde pudiéramos entrar. Dimos un recorrido por los laterales del panteón para localizar a los veladores y poder entrar sin ser sorprendidos. Ellos estaban por la parte derecha, muy cerca de la oficina de los registradores. Nosotros corrimos y entramos por la parte izquierda, por donde estaba el crematorio, porque estaba más oscuro y no corríamos riesgo de ser sorprendidos. Ayudándonos de un almendro que estaba junto a la cerca, logramos penetrar aquel lugar tan oscuro y desolado. Ya dentro, comenzamos a caminar entre las tumbas, saltando sobre las bóvedas como si ellas fueran solo unos muros de diversión. El primero en ofender a los moradores del cementerio fue Juan, que agarró una de las flores que estaban en un jarrón que pertenecía a una tumba. Luego, como si fuera poca ofensa, la colocó sobre su oreja y se puso a danzar como si fuera un afeminado. No hagas eso, Juan, lo regañé. Pero él solo se rió, mientras me llamaba cobarde y se iba saltando y riendo. Jaime y David se quedaron junto conmigo, pero Juan siguió corriendo y terminó por perderse. Intentamos encontrarlo, pero nos fue imposible. Recuerden que donde estábamos no podíamos gritar porque podíamos ser sorprendidos por los veladores y entonces sería Juan el único ganador de aquella apuesta tan tonta y macabra a la vez. Entonces comencé a escuchar aquellos susurros tan aterradores.
Era como si alguien que no podíamos ver estuviera hablándonos muy cerca de nuestros oídos. ¿Escuchaste eso, Luis?, me dijo Jaime, que comenzaba a ponerse nervioso. No te preocupes, ese debe ser Juan, que intenta asustarnos para que decidamos irnos y quedarse él con toda la plata. Pero no vamos a darte el gusto. ¿Me escuchaste, Juan?, dije en un tono relativamente alto, buscando que nuestro compañero, que se suponía que estaba cerca, nos pudiera escuchar. Pero no los veladores, no, o nos obligarían a salir inmediatamente. Pero nadie contestó, solo el chirriar de un búho real que nos sobrevoló, como ave de mal agüero presagiando muerte, desgracia y terror. Como si fuera un resorte, salté cuando escuché el sonido de aquella ave nocturna. Miré a mis compañeros y estaban pálidos y notablemente asustados. No se asusten, solo ha sido un búho, les dije intentando calmarlos un poco, porque ciertamente tenían el rostro con tanto terror que tal pareciera que estaban a punto de un desmayo. Pero no era solo un búho, como les dije. Prácticamente con gestos, me indicaron que detrás de aquella tumba que tenía la figura de un castillo de la época medieval había alguien que se agachaba y luego se volvía a parar. Les dije que seguro era Juan, que nos estaba jugando una broma para luego decirnos que éramos unos cobardes, pero ellos me respondieron algo que me hizo reaccionar, porque realmente tenía lógica. Nuestro amigo se había ido para la otra parte del panteón. Comencé a observar el lugar donde me indicaron mis compañeros y pude verificar que era verdad lo que me estaban diciendo. Detrás de aquella bóveda había una sombra que se movía como si estuviera haciendo sentadillas. Entonces Jaime, casi llorando, me pidió que ya nos fuéramos, que no le importaba perder la apuesta ni perder la maldita plata. Le dije que creía que era lo más sensato. Mirando para todos lados comenzamos a caminar en dirección al lugar por donde vimos marcharse a nuestro compañero hacía unos momentos. Dejando atrás al espíritu del deportista que hacía ejercicios en el medio de un cementerio después de la medianoche. Sabíamos que debíamos abandonar aquel lugar lo antes posible, pero estábamos completamente perdidos, enredados entre el manto oscuro de una noche carente de luna y confundidos entre tantas tumbas semejantes. Paso a paso nos alejamos del lugar por donde entramos. A unos pocos metros vimos la silueta de un hombre caminar entre las tumbas portando algo que tenía apoyado sobre su hombro. Pensamos que debía ser uno de los veladores porque llevaba puesto el uniforme que vestían todos los trabajadores del sector funerario. Decidimos llamarlo y pedirle ayuda. Aunque eso implicara que nos sacara de allí y perdiéramos la plata y la apuesta con Juan. Pero queríamos ponerle punto final a aquella noche y largarnos de aquel panteón tan aterrador y solitario. A nuestros gritos, aquella figura caminó hacia donde nosotros estábamos parados. «Por fin estamos salvados», exclamé sonriente. Pero nada más lejos de la verdad. Eso lo supimos cuando aquel engendro estuvo a pocos metros de nosotros. Tenía la cabeza deforme y las manos largas. Sus pies torcidos no le impedían trasladarse de manera muy ágil y rápida por entre las bóvedas. Tenía todo el uniforme empapado en sangre. Y con su mano sostenía una pala goteando sangre también. Mis compañeros y yo comenzamos a correr despavoridos, mientras gritábamos de miedo y desesperación. En aquellas circunstancias terminamos por separarnos y cada quien tomó un rumbo diferente. A partir de ese momento no podríamos apoyarnos más. Cada quien era dueño y responsable por su propio destino. Tendríamos que ocuparnos completamente solos de encontrar la manera de salir de aquel laberinto del terror. Y como si fuera poco, teníamos el constante acecho de las almas en pena que habitaban allí y la peligrosa amenaza del fantasma de la pala. Sin saber cómo, llegué hasta donde descansaban los restos de los muertos de mejor posición. Lo sabía por las apariencias de las bóvedas que se veían muy costosas. El viento comenzó a soplar de pronto y sin motivo aparente, lleno de silbidos y lamentos que hicieron que mi joven cuerpo comenzara a temblar de miedo. Juro que quise correr,
pero mis pies se quedaron estáticos y no respondían a las órdenes de mi cerebro. ¿Dónde estaban los veladores y por qué no acudían en mi ayuda de una maldita vez? Me preguntaba mientras intentaba controlar los sollozos que me cortaban el aliento. Estaba en peligro real de muerte. Me encontraba siendo acosado por los espíritus oscuros que habitaban el panteón y amenazado por aquel engendro de la pala. ¿Y mis pobres compañeros? ¿Cómo estarían? ¿Lograrían escapar o aún estarían ocultos por algún rincón de aquel lugar de muerte y sufrimiento? Después de unos minutos, el viento dejó de soplar con aquella fuerza espeluznante. Mi llanto cesó, comencé a recuperar la cordura y volvía a la realidad. Nadie iba a acudir en mi auxilio. Si no hacía algo yo mismo para remediar mi situación, nadie lo haría por mí. Mientras yo seguía parado allí esperando a que sucediera un milagro, el fantasma de la pala seguía por algún lugar de aquel enorme panteón, sediento de sangre y cuerpos inocentes que devorar. Miraba para todas partes y no podía ver el fin de aquel enorme mausoleo. Tenía que comenzar a caminar aunque no supiera a dónde iba. Y así lo hice. En estado de alerta, comencé a trasladarme entre todas aquellas construcciones. Mirando para un lado y luego para el otro, iba dando pasos hacia la salvación definitiva. Escuché entonces unos gritos desgarradores que provenían de un poco más adelante. Se me parecieron a la voz de mi amigo Jaime y no pude más que correr en dirección al sonido. Pero ya no pude seguir. Los gritos cesaron antes de que lograra encontrar el punto exacto donde se encontraba mi amigo. Entonces volví a quedar varado en el medio de aquel mar de muerte, sin saber hacia dónde correr. Vi a Jaime caminar directo a donde yo estaba. Entonces salí, me paré en la calle y lo esperé. Cuando lo pude ver de cerca, quedé atónico. Mi amigo tenía la piel tan blanca como la cera. Sus ojos estaban fijos al frente y su respiración carecía de sonido. Me acerqué y le pregunté si estaba bien. Esa fue la pregunta más tonta que he hecho en toda mi vida. ¿Cómo iba a estar bien con aquella facha? Él detuvo su andar apresurado, pero sin siquiera voltearse a ver, me dijo aquellas palabras que en aquel momento no entendí. «El viene Luis, debe salir pronto de este maldito lugar o te hará lo mismo que a mí». Luego continuó su camino. Intenté detenerlo pero, al tirar la mano para agarrarlo, mis dedos no alcanzaban nada. Era como si mi amigo estuviera hecho de aire. Entonces volví la mirada al escuchar el fuerte sonido de unos pasos a galope. Como por instinto de preservación, me oculté detrás de la tumba que estaba junto a la calle de asfalto del panteón. Vi cómo el fantasma de la pala caminaba con pasos rápidos en dirección hacia el lugar por donde se fue Jaime. Lo dejé seguir por dos razones. Primero, porque aquella figura malévola me aterrorizaba, y segundo, porque aunque me costara aceptarlo, con lo que escuché y vi antes, sabía que Jaime ya no estaba en el mundo de los vivos. Seguí caminando en contra de la dirección por donde vi marcharse a aquella figura demoníaca. Al menos ya sabía por dónde andaba y tendría más tiempo para intentar escapar. Pero al pasar por el lugar de donde había salido Jaime unos minutos antes, no pude evitar llegar hasta allí. En efecto, lo que vi parecía una escena sacada de una película de terror extremo y profundo. Sobre el suelo de la mampostería se encontraba el cuerpo sin vida de Jaime. En medio de un mar de sangre, mutilado y con la piel desgarrada. Las manos y los pies carecían de dedos. Y el torso abierto dejaba ver que sus viseras habían sido arrancadas. Estábamos a merced de un engendro fantasmal que asesinaba, mutilaba y devoraba a sus víctimas y no sabíamos cómo escapar de él. Me preguntaba si terminaría como mi amigo. ¡Qué muerte tan cruel y tormentosa! Poco después me encontré con David. Él también había tenido contacto con el fantasma de la pala. Estaba sentado sobre la tierra con las rodillas abrazadas mientras lloraba desconsoladamente. Me agaché y le dije que tenía que ponerse de pie para juntos poder escapar de allí.
Pero él insistía en que ya era tarde, que nos mataría y nos devoraría a nosotros también. Vamos, hermano, pon de tu parte y acompáñame, escapemos juntos, intenté reanimarlo. Después de un rato, se puso de pie y comenzamos a caminar buscando la salida. Ya casi amanecía y con las primeras luces del alba ya se veía mejor el camino. A lo lejos se veía el portón de entrada. De pronto, David, que caminaba detrás de mí, comenzó a gritar. Me detuve y cuando me volví vi como aquel fantasma, dando un giro en el aire a su instrumento, decapitaba a David. Yo comencé a gritar desesperado. El cuerpo sin cabeza del pobre chico saltaba en el suelo y su cabeza aún boqueaba intentando llenar de aire unos pulmones que ya no tenía. Logré agarrar un pedazo de piedra enorme que estaba a un lado del camino y, sin pensarlo, lo lancé contra aquel espectro, sin que la roca pudiera ni siquiera rozarlo. Por suerte para mí, los veladores y la luz del sol me encontraron antes de que el fantasma de la pala terminara con mi vida. Al escuchar los gritos, corrieron hacia donde yo estaba y el engendro, al verlos llegar, se fue muy rápido a su escondite diurno. Los veladores, al ver mi estado y el cuerpo decapitado de mi compañero de aventura, llamaron a las autoridades y a los paramédicos que llegaron minutos más tarde. Después de que colocaron el cuerpo sin vida de mi amigo David dentro de una bolsa negra para cadáveres, lo colocaron sobre una camilla para trasladarlo a la morgue. Más adelante, encontraron lo que había quedado del cuerpo de Jaime, después de convertirse en el banquete de aquel fantasma hambriento y sanguinario. Yo ya no estaba allí cuando, por fin, fue descubierto el paradero de mi amigo Juan. Los paramédicos me trasladaron a un hospital psiquiátrico, donde estuve algún tiempo internado por el mal estado psicológico en que quedé después de aquella noche. Pero cuando me recuperé por completo, me contaron que al peinar el panteón en busca del cuerpo de Juan, encontraron como un rastro de sangre que entraba dentro de una bóveda. Al abrirla, descubrieron que además de algunas partes del cuerpo del chico, había restos de otras personas que, al parecer a lo largo de los años, también habían sido víctimas del fantasma de la pala. También encontraron una pala ensangrentada apoyada sobre la pared. El enigma del fantasma de la pala fue confirmado ese día. Hacía mucho tiempo que estaban ocurriendo hechos similares en el panteón y en los alrededores, sin que se supiera con certeza quién estaba matando y devorando a sus víctimas allí. La bóveda donde aparecieron los restos de Juan, pertenecía a una familia adinerada que vivió en el pueblo hacía ya muchos años. Ningún descendiente había reclamado su propiedad, mucho menos venían por ahí. Tenían mucho miedo por lo que contaba la leyenda de unos cuerpos que fueron sepultados en uno de los huecos. Al profundizar en los restos que estaban allí, se pudo comprobar que uno de ellos pertenecía a un marqués que vivió durante los lejanos años de la colonia. Este desalmado caballero fue nombrado Fernando Martínez de Mendoza. Entre las atrocidades cometidas por este señor, se decía que practicaba el canibalismo y era responsable de la desaparición de muchos de sus esclavos. Entonces, quedaba buscar la manera de evitar que aquel demonio siguiera matando y devorando a personas inocentes. Porque no solo lo hacía con los que entraban al cementerio en las noches, también salía afuera a la calle a cazar transeúntes nocturnos como lo hace un depredador hambriento. Después de estos acontecimientos, el terror había contaminado las calles del pueblo. Así que el señor gobernador mandó a buscar a una mujer que practicaba la magia negra, para de esta manera intentar poner fin a aquella ola de miedo y muerte que se había adueñado de cada rincón de su territorio. Era una bruja muy mentada y de renombre a nivel de país. La señora llegó al pueblo una mañana acompañada por dos hombres que practicaban la misma religión oscura que ella. El gobernador les había prometido una gran suma de dinero por aquel trabajo tan particular. Así que llegaron esa mañana y fueron directamente al panteón con el objetivo de prepararse para cuando, en la noche, el fantasma de la pala despertara y saliera para saciar su hambre voraz de carne humana.
Debían estar preparados para enviarlo al centro de la Tierra definitivamente y no pudiera seguir haciéndole daño a los mortales que estaban sobre ella. Alrededor de la bóveda hicieron un círculo con sangre de una cabra macho que acababan de sacrificar para hacer el ritual. La cabeza del animal la clavaron en una vara y la colocaron al lado de las sillas talladas en piedra que habían traído para la ceremonia. Improvisaron un fogón de leña donde colocaron un enorme caldero negro. Dentro de dicho caldero colocaron agua clara, hierbas y unos líquidos que trajeron dentro de frascos que nadie supo decirme qué era. También trajeron estatuas, de esas que te ponen la piel de gallina, y las colocaron alrededor de toda la bóveda. Según supe, esas estatuas eran los espíritus que convocarían durante aquel ritual. Además de todo esto, también trajeron instrumentos como lanzas y cuchillos muy antiguos que, además de una bola de cristal, pusieron sobre el mantel blanco de la mesa donde después colocaron el altar. Entonces, todo estaba listo para esperar la noche. Ya pasaban las 11 cuando comenzó la ceremonia. Las 3 personas, todas vestidas de blanco con sus atuendos característicos, comenzaron a entonar los cánticos mientras uno de ellos le sacaba melodía a 2 tambores que habían traído con ellos. Esto lo hacían para invocar a los espíritus que lucharían contra el fantasma de la pala. De las estatuas de piedra comenzaron a salir los espíritus que se unían a la ceremonia. Según palabras de los veladores que esa noche estaban de turno, con sus ojos pudieron ver cómo, incluso, espíritus que habitaban en el panteón, acudieron al llamado de los cánticos y los tambores. De todas partes salían las almas volando, mientras hacían sonidos acordes a la melodía que estaba en aire. El fantasma de la pala fue derrotado fácilmente. Cuando despertó y salió de su lugar de descanso, hambriento de víctimas inocentes, se encontró con todo un ejército fuerte y preparado para acabar con su maldad. Me dijeron los colegas que estuvieron esa noche allí, que aquel engendro fue encerrado por siempre dentro de una bola de cristal. Luego, al marcharse, los hechiceros se la llevaron, para ponerla a buen recaudo, de donde jamás podría salir. Ya el tiempo pasó y nunca más se ha escuchado hablar del fantasma de la pala. Esta noche me toca trabajar. Estoy terminando de preparar mis cosas para irme al panteón. Debo cuidar el descanso de todas las almas que descansan allí. Además, esta noche en especial voy a jugar ajedrez. Porque Juan, David y Jaime no se cansan de perder conmigo y me han vuelto a retar. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.